Esta historia no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador. No olviden suscribirse y activar la campanita ya que me apoyan un montón. Sin más, los dejo con la historia. Yokohama International estaba ahora algo desorganizado. Pensaban que una vez que Eikichi Nebuya saliera de la pista, la pesadilla terminaría. Nunca imaginaron que esto era solo el comienzo de otra pesadilla. Este no es nuestro nivel. El entrenador rival tampoco lo entendía. Hayato Takahashi quería poner a prueba la alineación de su equipo, y Yokohama International necesitaba hacer lo mismo. Pero el resultado. Los dos equipos no parecían en absoluto equipos al mismo nivel. En estos 12 minutos de juego, no vio ningún efecto útil de prueba. Solo vio al equipo que había ajustado cuidadosamente siendo inmovilizado en el suelo y golpeado hasta sangrar. La primera parte aún no había terminado, pero la diferencia entre ambos equipos ya era visible a simple vista. En contraste, Hayato Takahashi no podría haber estado más satisfecho con la actuación de Hibari en los últimos minutos. La escuela secundaria de Chiba de este año no estuvo exenta de oportunidades. En la cancha, Hibari utilizó un elegante movimiento de tiro libre y falló con éxito. Si no lo vieras con tus propios ojos, sería difícil imaginar que la parte más precisa del disparo de Hibari fuera en realidad su triple. En los últimos partidos de entrenamiento, había promediado un 35% en tiros de triple. Su porcentaje de tiros de media distancia y tiros libres fue lamentable. Yokohama International aseguró el rebote y rápidamente lanzó un contraataque, pero la defensa de transición de Chiba Middle School fue rápida y ambos equipos volvieron a caer en una batalla a media cancha. El rival usaba el mismo método de siempre, buscando oportunidades a través de las pantallas. Esta vez, aún no se atrevieron a desafiar el área restringida custodiada por Hibari. Tras usar la pantalla para superar a su hombre, se detuvieron cerca de la línea de tiros libres. Seguro que no puedes bloquearme cuando disparo desde aquí, ¿verdad? Los jugadores de Chiba Middle School dirían que estaba pensando demasiado. En cuanto a cobertura defensiva, Hibari tenía el mayor alcance del equipo, incluso más amplio que el de Eikichi Nebuya. Hibari se acercó como si hubiera activado tramposos. Su cuerpo se elevó en el aire, su brazo derecho se balanceó con fuerza y apartó el tiro del rival como un remate de voleibol. Su cuarto bloqueo. Chiba Middle School añadió otros 2 puntos al contraataque. Los jugadores del Yokohama International habían sido golpeados hasta que les zumbaban las cabezas. Subconscientemente, miraron hacia arriba la hora en la gran pantalla. Maldita sea. Solo habían pasado 5 minutos. Cada jugador se pone una máscara de dolor. Con un silbato, el Yokohama International pidió otro tiempo muerto. El último jugador que les obligó a un tiempo muerto fue Eikichi Nebuya. Los jugadores abandonaron la pista cubiertos de polvo y con aspecto derrotado. Lo que les esperaba no era ánimo, sino el tratamiento con el secador de pelo del entrenador principal. Estáis absolutamente estupendas ahí fuera. Delante de varios cientos de aficionados, os están dando una paliza tan fuerte un primer año que ni siquiera podéis levantar la cabeza. Cada uno de vosotros, poneos serios. Puedo garantizar que si entramos en el torneo nacional en este estado, estamos acabados. ... El alboroto al otro lado era bastante fuerte. Era evidente que su entrenador estaba realmente enfadado. En cuanto a Hibari, Hayato Takahashi lo elogió de inmediato. Buen trabajo. Tu actuación es incluso mejor de lo que imaginaba. Pero no los subestimes. Además, definitivamente no te dejarán puntuar fácilmente. Te van a atacar en doble equipo igual que hicieron con Eikichi. Hayato Takahashi sacó un tablero táctico y dibujó varias jugadas. No había remedio. Su genio tenía unos fundamentos pobres. La pelota la controlarás tú. Si os encontráis con un doble, vuestros compañeros aparecerán aquí, aquí y aquí. Dibujó las tácticas con gran detalle, principalmente indicándole a Hibari dónde estarían sus compañeros. Esto era para evitar que Hibari no supiera dónde pasar el balón. Para un principiante en baloncesto, era difícil exigir que Hibari conectara el equipo como un maestro. En lugar de hacer que él liderara el equipo, era mejor que todo el equipo cooperara con Hibari. Los demás compañeros miraban con envidia. Estas eran tácticas diseñadas específicamente para Hibari. Era el trato a un núcleo de equipo, con todo el equipo girando solo en torno a él. El tiempo muerto terminó y el juego continuó. Siguiendo el arreglo táctico, Hibari colocó una pantalla alta para Kaito. Después de que Kaito rodeara la pantalla, dio 2 pasos exploradores como si fuera a atacar. Una vez que atrajo la defensa, inmediatamente le devolvió el balón a Hibari fuera de la línea de 3 puntos. Los jugadores del Yokohama International no respondieron para presionarle.
Simplemente le observaban. Ibari usó un ladrillo limpio desde el área de tiros libres para indicar a todos que su tiro de media distancia realmente no funcionó. ¿Podría su tiro de 3 puntos ser realmente más preciso que su tiro de media distancia? Definitivamente era un jugador que solo sabía conducir y no tenía lanzamientos en suspensión. Ese tipo de jugador no era raro en la cancha. Pero Ibari realmente era así de raro. ¿Tanto espacio? Miró al frente y no vio ningún defensor en un radio de 1 metro. Estos tipos no me respetan en absoluto. El tiro de media distancia del joven maestro Ibari no fue bueno, pero su triple fue útil. Tenía un paquete de habilidades para ello. Sin decir una palabra más, se levantó desde un paso completo más allá de la línea de 3 puntos. Al ver esto, los jugadores de Yokohama International se bloquearon inmediatamente bajo la canasta y se prepararon para luchar por el rebote. A su vista, la posición donde Ibari acababa de estar era demasiado profunda. Simplemente no era una condición adecuada para disparar. Esa distancia fue la línea de 3 puntos de Lamba. Según las normas FIBA, ya era un triple ultra profundo. Un tipo sin ni siquiera un tiro de media distancia corriendo para conseguir este tipo de triples era simplemente risible. Swish. El balón entró y los jugadores de Yokohama International se quedaron paralizados. El disparo de Ibari tenía un arco muy alto, pero su caída fue extremadamente precisa. ¿Esto, había salido algo mal? Al ver las expresiones atónitas en los rostros de los rivales, los jugadores del Chiba Middle School finalmente se sintieron aliviados. Menos mal. Somos normales. A sus ojos, Ibari era simplemente un bicho raro. Pertenecía a una minoría muy pequeña de jugadores cuyo tiro de 3 puntos era más preciso que su tiro de media distancia. El balón cayó limpiamente a través de la red, dando a Ibari sus primeros puntos en tiro en suspensión del partido. La primera mitad terminó. El marcador era 44-31, con Chiba Middle School liderando por 13 puntos al descanso. Durante el descanso, ninguno de los dos equipos volvió al vestuario. Se adaptaron allí mismo, en el lugar. Hayato Takahashi no tenía nada en particular que organizar o ajustar. En su corazón, ya había condenado a muerte a Yokohama International. En la segunda parte, Eikichi Nebuya y Ibari salieron a la pista al mismo tiempo. Solo entonces comenzaría la verdadera pesadilla de Yokohama International. Al final, frente a varios cientos de aficionados fuera de casa, Chiba Middle School derrotó a Yokohama International 86-64, ganando por 22 puntos. Y esta diferencia de puntos llegó mientras Ibari y Eikichi Nebuya aún carecían de química. Ambos eran el tipo de jugadores que necesitaban toques para sacar a relucir su verdadera fuerza. Lo que Hayato Takahashi necesitaba hacer a continuación era equilibrar el control del balón entre los dos genios del equipo. Necesitaba que desarrollaran química y luego irradiar ese efecto por todo el equipo. Gracias por el juego. Gracias por el juego. Tras terminar el partido, ambos equipos se alinearon en el centro de la pista. El rival parecía desanimado y muy afectado. Ese era su problema. Menospreciaban a Chiba Middle School simplemente porque Ibari y los demás eran de un equipo rural. Ahora que habían sufrido una paliza brutal, no podían culpar a nadie más si no podían aceptarlo. Toma. En cuanto los jugadores salieron de la pista, Yukino le entregó a Ibari una toalla y agua, con una leve sonrisa en el rostro. Gracias. He jugado bastante bien, ¿verdad? 23 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 7 tapones y 4 robos. Excelente en todos los aspectos. Sin embargo, habría sido mejor si hubieras hecho más disparos a media distancia que deberías haber hecho. Las estadísticas de Ibari hoy han sido absolutamente espectaculares. 7 tapones y 4 robos demostraron su potencial defensivo inigualable. Potencial. No todo el mundo era ciego. Aunque sus números de tapones y robos parecían muy buenos, su contribución defensiva real no fue tan alta como la de Eikichi Nebuya. Seguía siendo el mismo problema. Su base era pobre, sus fundamentos eran débiles y aún tenía que seguir entrenando. El juego terminó. Momoi regresó inmediatamente al Instituto Teiko. En ese momento, las actividades del club de baloncesto acababan de comenzar. Su momento fue perfecto. Momoi, no te he visto en toda la tarde. ¿A dónde te has ido esta vez? Daiki Aomine ya se había cambiado y se preparaba para calentar. Al ver a Momoi regresar, saltando como si hubiera encontrado algo feliz, no pudo evitar sentir curiosidad. Fui a Kanagawa. ¿Kanagawa? ¿Recogiendo inteligencia otra vez? ¿De verdad te gusta hacer cosas aburridas como esa? Aomine nunca leyó la inteligencia que Momoi recopiló. En sus palabras, seguir sus propios instintos al jugar al baloncesto era lo que hacía que el juego fuera agradable.
Si lo supiera todo de antemano, no habría sorpresas. No des por hecho que todo el mundo es como tú, Dai. Momoi fulminó con la mirada, con la insatisfacción reflejada en su rostro. Recopilar inteligencia era un trabajo muy duro. Últimamente, prácticamente había corrido por todo el país y apenas descansaba. ¿Y bien? ¿Qué viste en Kanagawa esta vez? Un partido maravilloso. El partido de preparación del Chiba Middle School contra Yokohama International. Escuela secundaria Chiba. La gente de Teiko no era ajena a ese nombre. Solo lo habían oído de Momoi hacía un rato. ¿No te dijo el entrenador que te centrarás primero en los competidores de la región de Tokio? También recogí información adecuada sobre los equipos de Tokio. Momoi sacó un informe estadístico. En lugar de explicarlo todo, pensó que sería mejor mostrárselo. ¿Que el Yokohama International perdió por 22 puntos? Shuzon Himura se sorprendió al ver el resultado. Kanagawa siempre había sido una de las regiones más fuertes del país y, en términos de competitividad, no era más débil que Tokio. Yokohama International tampoco era un equipo débil. Fueron una presencia frecuente en el torneo nacional. Sin embargo, habían sido aplastados por Chiba Middle School por 22 puntos. ¿Qué había pasado exactamente? Mirando más abajo, Shuzon Himura señaló el informe y preguntó: Momoi, ¿este informe está mal redactado? ¿Mal escrito? Imposible. Entonces, ¿por qué escribiste 7 bajo bloques? Porque Ibari-kun realmente registró 7 bloques. ¿Eh? En cuanto salieron esas palabras, todos los demás guardaron silencio. La generación de milagros antes del despertar seguía siendo muy fuerte. Como alumnos de primer año, ya podían servir como titulares de Teiko. Sin embargo, la distancia entre ellos y otros jugadores aún no había alcanzado el nivel futuro, donde parecerían personas de mundos completamente diferentes. Registrar 7 tapones en un solo partido fue una cifra asombrosa. ¿Cuántos minutos jugó? Jugó 30 minutos. Ibari-kun hizo que los jugadores del Yokohama International tuvieran miedo de entrar en la pintura. Sin embargo, ¿pero qué? No sé cómo decirlo, Momoi pensó un rato, considerando qué adjetivo usar. Las estadísticas de Ibari eran impresionantes, pero en cierta medida se parecían a las de Marcus Camby. Los números no representaban su dominio en defensa. ¿Tienes grabaciones? Kozo Shirogane también habló en ese momento. En lugar de escuchar descripciones, confiaba más en sus propios ojos. Sí. Lo grabé correctamente. En otro lugar, Ibari siguió al equipo de vuelta a la prefectura de Chiba. Tras regresar al club de baloncesto, el entrenador anunció que el equipo estaba despedido. Hoy no habría entrenamiento. Pero después de que Ibari se fuera a casa y descansara, continuó con su práctica diaria esa noche. Esta era una ventaja que tenían los jóvenes. Se recuperaban rápidamente. Dormiste una vez, y el cansancio se olvidó. Cuando llegó al colegio al día siguiente, la brutal victoria del Chiba Middle School sobre Yokohama International en el partido de preparación había llamado la atención. El torneo nacional estaba a punto de comenzar, y muchos medios ya habían empezado a ganar impulso con antelación. Que Chiba Middle School arrase con Yokohama International por 22 puntos fuera de casa no fue poca cosa. En la mente de muchos, estos dos equipos estaban al mismo nivel, aunque Yokohama International no logró abrirse camino el año pasado. Sin embargo, el marcador de su partido de preparación había sido tan desequilibrado. El dominio de Ikichi Nebuya estaba dentro de las expectativas de la gente. Después de todo, había sido uno de los mejores pivots el año pasado. Los fans no reaccionaron demasiado fuerte ante su actuación. Ibari, en cambio, un jugador de primer año que había realizado 7 tapones en un solo partido, llamó mucho la atención. Era bien sabido que Japón admiraba la fuerza. Con el torneo nacional aún sin empezar, un genio había surgido de repente, y la gente sentía curiosidad. Algunos medios, buscando atención, incluso escribieron titulares como Chiba Middle School está listo para ganar el campeonato. Eso hizo que la gente instintivamente dirigiera la mirada hacia el Instituto Chiba. Estos medios adoran hacer un montículo de un grano de arena. Dejando de lado el hecho de que solo era un partido de calentamiento, simplemente vencimos al Yokohama International. Todavía estamos lejos de ganar un campeonato. Hayato Takahashi tiró el periódico a la basura con naturalidad. No le gustaba este tipo de reportaje, y no quería que apareciera en su club de baloncesto. Este tipo de elogios les daría atención, pero también aumentaría de forma invisible la presión psicológica sobre los jugadores. Les haría sentir que cualquier cosa que no fuera el éxito era un fracaso. Hayato Takahashi creía que la actual escuela secundaria de Chiba debía desafiar a la nación como un caballo oscuro. Eran retadores. No había ningún trono bajo ellos para sentarse.
¿Cómo reaccionan las personas del club de baloncesto? En general, están contentos. Algunos miembros están demasiado emocionados. Respondió Yukino con sinceridad, como esperaba. Como tienen tanta energía, duplica la intensidad del entrenamiento y ayúdales a liberar ese exceso de energía. Cuando salió la noticia, el club de baloncesto se llenó de llantos. Pero este método fue efectivamente. Al menos, los chicos del equipo estaban demasiado cansados para engrejarse. Una semana después, el Instituto Chiba llegó a Kioto y recibió a su segundo rival de preparación, escuela privada de secundaria Ryuzakura. La atención en este partido fue visiblemente mayor. Cuando Hibari y los demás llegaron al club de baloncesto del Instituto Privado Ryuzakura, varios reporteros con cámaras ya esperaban en el recinto. El torneo nacional estaba a punto de comenzar y era hora de que los periodistas se movieran. El jugador estrella de Ryuzakura Private era un jugador interior de tercer año que medía 194 centímetros de altura. Su talento físico estático era su mayor ventaja. Según la información que Yukino había recopilado, esta persona había jugado al baloncesto desde la infancia y había recibido formación profesional. Hibari hojeó los recuerdos en su mente y descubrió que realmente nunca había oído ese nombre. Aún así, alguien que ha recibido formación profesional desde la infancia debería tener algo en él. Sin embargo, después de que empezó el juego, Hibari descubrió que había una razón por la que este tipo no tenía nombre en la obra original. La ventaja de altura del rival era evidente, pero su físico era realmente terrible. Pesaba 85 kilogramos, aproximadamente lo mismo que el actual Eikichi Nebuya. Pero en cuanto a fuerza del núcleo, no era rival para la fuerza hercúlea. Incluso Hibari encontró fácil atacar el aro varias veces en la recta inicial. Al descanso, el marcador ya había pasado a 50-31, con Chiba Middle School ganando por hasta 19 puntos. En la primera mitad, Hibari anotó 10 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 5 tapones y 4 robos. 3 de esos bloqueos pasaron por encima del jugador principal rival. Bajo la devastación alterna de Hibari y Eikichi Nebuya, el rival anotó 0 de 7 en la primera mitad. Fue incluso peor que las 13 víctimas de la familia Ki. Puede que Chan Wei no hubiera perdonado ni siquiera a un perro, pero al menos la joven señora de la familia Zan seguía viva. El jefe de Ryuzakura, en cambio, ni siquiera pudo anotar un punto en la primera mitad. Cuando terminó el partido completo, Eikichi Nebuya había dominado por completo el área restringida. Hoy ha jugado un total de 33 minutos, sumando 29 puntos, 12 rebotes y 2 tapones. Su tiro fue aún más impresionante. 13 de 16 en tiros de campo y 3 de 6 en tiros libres, alcanzando un porcentaje de tiros de campo aterrador del 81%. Había destrozado su enfrentamiento y dominado la pintura. Hibari continuó con su gran actuación. Jugó 29 minutos y registró una estadística completa de 20 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 6 tapones y 5 robos. Si la gente solo mirara sus tapones y robos, podría pensar que es un genio en ambos sentidos. Sin embargo, en realidad, la mayor parte del trabajo defensivo en la zona restringida estaba a cargo de Eikichi Nebuya. Hibari solo fue responsable de rellenar la hoja de estadísticas. Solo tenía 2 movimientos defensivos: tapones y robos. Nebuya no había prestado mucha atención antes, pero tras que le arrebataran 2 bloques, Fuerza Hercúlea también empezó a notar el problema de Hibari. Su posición defensiva era demasiado pobre. Casi todos los principiantes tenían este problema, causado por la falta de experiencia en juegos. Inmediatamente después de que terminara el partido, Eikichi Nebuya le dijo a Hibari que practicara defensa con él en el futuro. Hibari aceptó encantado. Pero una vez que subieron al tren y él escuchó la teoría defensiva de Eikichi Nebuya. Defiende con tus músculos, lucha con tus músculos, bloquea con tus músculos, y así sucesivamente. Hibari se rindió. Nunca debería haber tenido expectativas para este alienígena musculoso. Comparado con la fuerza hercúlea, el número 2 era efectivamente más fiable. Durante las 2 semanas siguientes, Hibari siguió al equipo a Tokio y luego jugó 2 partidos más en la prefectura de Chiba. Al final, terminaron todos sus partidos de preparación con un récord de 4 victorias y 0 derrotas. Hibari se sentía algo confundido. Sin enfrentarse a grandes desafíos, de alguna manera habían ganado 4 partidos seguidos. El nivel del torneo nacional no es tan alto después de todo. Ahora por fin entendía por qué ese monstruo Atsushi Murasakibara podía anotar 100 puntos en un solo partido. Aunque hubo muchos equipos participando en el torneo nacional, sus niveles variaron enormemente. Los equipos realmente fuertes eran solo esos pocos potenciadores.
¿Significa esto que mi nivel ya ha alcanzado los estándares de los poderosos? Ibari no se dejó llevar, porque por encima de él seguían esos maníacos de la generación de los milagros. Ni siquiera era rival para Eikichi Nebuya todavía. En los partidos de entrenamiento internos, su equipo seguía perdiendo más a menudo de lo que ganaba. Primero, se pondría un pequeño objetivo: derrotar a Eikichi Nebuya antes de considerar el siguiente paso. A Ibari no le importaban mucho los resultados de los 4 partidos de preparación. Sin embargo, algunos periódicos regionales e incluso nacionales los colmaron de elogios. Con la llegada del torneo nacional, también se había encendido el ambiente baloncesto en todo Japón. Cada año, además de la condición de los equipos poderosos, lo que más importaba a los aficionados antes del torneo nacional era qué jugadores talentosos habían surgido ese año. Así, de repente, Ibari entró en el campo de visión de los aficionados. La gente no tenía forma de no prestarle atención. Promedió 20,9 puntos, 4,9 rebotes, 5,8 asistencias, 6,1 tapones y 4,5 robos. Una media de 6,1 tapones por partido. ¿Qué clase de estadística monstruosa era esa? Sus violentos bloqueos incluso le valieron el apodo de Chiba Flying Bird. Ibari era un tipo de pájaro, al fin y al cabo. Este apodo está bien. No suena mal, aunque eso es todo. ¿No eres nada feliz? Ahora mismo, solo tú y yo tenemos apodos en el equipo. Estoy bastante contento. Pero seré aún más feliz cuando gane el campeonato. Ibari no tenía confianza para vencer a Teiko, pero eso no le impidió marcar primero un gol. No está mal. Tienes ambición. Vamos a montar un lío ahí fuera. Eikichi Nebuya habló con una voz profunda y amortiguada, cada palabra con un sabor de síndrome de segundo año. Eso era comprensible. La cultura anime japonesa estaba demasiado desarrollada. Como lugar de nacimiento, Chunibyo era prácticamente una condición común aquí. Terminaron los calentamientos y comenzaron las actividades del club de baloncesto. Ayato Takahashi hizo que los jugadores pulieran sus tácticas. Esta nueva formación aún carecía de química. Pronto, el club de baloncesto se llenó del agradable sonido de los ladrillos y los golpes sordos de los músculos chocando contra ellos. En ese momento, Lambaya había abolido la defensa con mano. ¿Qué era la revisión manual? Se refería a una técnica defensiva en la que un defensor usaba las manos para hacer contacto con el cuerpo del oponente mientras defendía. Este método defensivo sentó una base sólida para las defensas duras de los años 80 y 90. En el futuro, muchos jugadores retirados dirían que si este jugador o aquel jugador hubiera llegado a su época, las cosas habrían sido diferentes. Esas palabras no eran bromas. La intensidad defensiva de Lamba en aquella época era realmente absurda. Sin una habilidad característica, no podrías jugar al juego de conducción. Al mismo tiempo, tu cuerpo tenía que poder aguantar los golpes. Si no, cuando entrabas, no solo podrías fallar en marcar, sino que podrías ser golpeado hasta casi morir primero. En un momento dado, este estilo de defensa le dio un dolor de cabeza insoportable al comisionado David Stern. Como todos los equipos de Lamba promovían la idea de que la defensa ganaba campeonatos, los partidos carecían de valor de entretenimiento. Por lo tanto, este tipo de defensa fue eliminada directamente. Sin embargo, aunque el handchecking había sido abolido en Lamba, no había sido completamente prohibido bajo las normas internacionales del baloncesto. Por lo tanto, la intensidad de los partidos internos de la escuela secundaria Chiba solo podía describirse como explosiva. Cuando Ibari tenía el balón en el perímetro, el defensa se enfrentaba a él poniendo las manos directamente sobre él, tirando y tirando, prácticamente deseando poder pegar todo su cuerpo a Ibari. Por eso muchos futuros jugadores de Lamba podían conducir imparablemente en la liga, solo para de repente parecer que no sabían jugar en competiciones internacionales. Bajo este tipo de defensa, cada drible era una lucha contra el rival. Según las normas actuales de Lamba, cuando un jugador exterior tenía el balón por encima de la línea de tiros libres y se movía con él, el defensor no podía usar la mano ni el antebrazo sobre el cuerpo del portador, o sería falta. La escuela secundaria Chiba no tenía tales preocupaciones, y Ayato Takahashi fomentó mucho este tipo de defensa. Sin embargo, este método defensivo fue inútil contra Ibari. Rey Carmesí. Ibari gritó para sí mismo, y todo su cuerpo apareció al otro lado del defensor como si hubiera saltado en el tiempo. Inmediatamente después, aceleró y abrió la defensa, cargando hacia la pintura y rematando por encima de la defensa de Eikichi Nebuya. Buen disparo. Ayato Takahashi primero confirmó la puntuación de Ibari, luego se giró y maldijo al defensor. ¿Tu defensa es de papel? Endurezos. No le des una oportunidad tan fácil de entrar.
No recuerdo haberte enseñado a defenderte con los ojos. No tienes esos superpoderes del anime. No tengo superpoderes, pero Ibari sí. El jugador que se enfrentaba a Ibari se sentía deprimido. Cada vez que jugaba contra Ibari, sentía que Ibari tenía superpoderes. Ese tipo de impulso era simplemente imposible de defender. El cambio de dirección ocurrió en un suspiro, y Ibari siempre captaba el momento en que su centro de gravedad cambiaba. Muy bien, pararemos aquí por hoy. Todos lo jugaron bien. Vuelve y descansa bien, y mantén tu condición física para el torneo nacional. Tras finalizar el partido, Hayato Takahashi eliminó al equipo en el acto. Como mañana era fin de semana, Eikichi Nebuya preguntó mientras se cambiaba de ropa. Ibari, ¿vamos al gimnasio otra vez mañana? No mañana. Tengo algo que hacer. ¿Qué puede ser más importante que entrenar tus músculos? Eikichi Nebuya cerró su taquilla con fuerza. Entrenar músculos era sagrado. Más importante aún, requería persistencia. ¿Cómo podía alguien renunciar a ello tan fácilmente? El vicecapitán del equipo, que estaba cerca, dijo. Ibari no aprobó sus exámenes. Yukino Shita le da clases particulares mañana. Esa razón era muy difícil de refutar. Eikichi Nebuya no dijo ni una palabra más sobre ir al gimnasio. Antes del torneo nacional, la escuela secundaria de Chiba aún tenía una tarea importante. Registrar a sus jugadores. Los estudiantes cuyas notas no cumplieran los requisitos podían entrenar con el equipo, pero no podían inscribirse en los partidos oficiales. El requisito mínimo para participar en el torneo nacional era que, de 7 asignaturas, un estudiante no pudiera suspender más de 4. De lo contrario, no podrían tomar la cancha. En Slam Dunk, Sakuragi y los demás también se habían encontrado con este problema. Entre los niños problemáticos que empezaron 5, 4 necesitaron exámenes de recuperación antes de aprobar. Simplemente increíble. La buena noticia era que el Instituto Chiba no tenía esa preocupación. En el club de baloncesto, solo Ibari suspendió sus exámenes. La mala noticia era que el que fallaba era uno de sus malditos núcleos. Esto fue una gran crisis para el club de baloncesto. Hayato Takahashi le dio a Yukino una orden estricta. No importaba el método que usara, Ibari tenía que aprobar el examen que se acercaba. Lo único que Ibari no podía entender era que las notas de Eikichi Nebuya eran sorprendentemente buenas. ¿De verdad no hiciste trampa en el examen? Por supuesto que no. Todo esto es el poder de los músculos. En cada examen, doy todo de mí. Eikichi Nebuya levantó el brazo, logrando de alguna manera devolverle todo a los músculos. Ibari no podía imaginar que él fuera realmente más desesperanzado que Eikichi Nebuya. Al día siguiente, el timbre de Ibari sonó temprano por la mañana. Cuando abrió la puerta, vio a Yukino allí de pie con los brazos cruzados, vestida con un vestido blanco y un sombrero floreado. Aunque aún era joven, su figura elegante y sus rasgos delicados ya empezaban a notarse. En el futuro, sin duda se convertiría en una gran belleza. ¿Por qué estás aquí tan temprano? Ibari aún no se había despertado del todo y bostezó. El plan del día está por la mañana. Eso es un viejo dicho de China. Yukino solía lanzarle algunas pullas habituales. En lugar de decir que he llegado temprano, sería más exacto decir que te has despertado demasiado tarde. Si pasas mucho tiempo durmiendo, detente ahí. Sé que eres inteligente. Entra primero. Ibari se hizo a un lado para dejarla pasar. Solo entonces se fijó en su atuendo, que parecía haber sido arreglado a propósito. ¿Te disfrazaste especialmente? Estoy bien. ¿Estás bien? Siento decirte que así es como suelo vestirme. Puedes renunciar a tu fantasía de que me he arreglado especialmente para ti ahora mismo. Mientras seas feliz. Ibari no discutía con ella. La boca de Yukino parecía manchada de veneno, y no era fácil provocarla. Todavía no le he dado de comer a Yukino. Ayúdame a darle de comer. Voy a cepillarme los dientes. En el momento en que Yukino oyó ese nombre, las puntas de sus orejas se sonrojaron. Ya sabía que Ibari había llamado a la gatita Yukino. Solo pensar en Ibari sosteniendo al gatito en brazos y llamando Yukino, Yukino hacía que el pecho de Yukino Shita latiera más rápido a pesar de sí misma. Pero en cuanto oyó al gatito maullar de hambre, se olvidó de todo y fue a recogerlo, enterrando la cara en él. Inhala de primera. Y entonces, pasó toda la mañana. No pasó nada. Bajo la supervisión de Yukino, Ibari se metía frenéticamente en sus deberes. Al mediodía, abrió la nevera con mucha destreza, sacó los ingredientes y fue a la cocina a cocinar. Ibari quería ayudar, pero ella le devolvió la oportunidad. No intentes usar la cocina como excusa para evitar estudiar. Maldita sea. Esta mujer le entendía demasiado bien.
Ibari solo pudo bajar la cabeza y estudiar con fuerza. Durante la comida, él solo devoró 2 grandes cuencos de arroz mientras murmuraba. Dejando a un lado esa boca implacable tuya, quien se case contigo en el futuro tendrá un estómago bendito. Muchos animes tenían ese tipo de ambientación donde la comida hecha por chicas guapas era una cocina de nivel infernal. Satsuki Momoi era exactamente así. Por muy sencillo que fuera el plato, podía hacer que al comerlo tuvieras que ir al hospital. Yukino no tenía tal debilidad. Al contrario, era muy buena cocinando. Si tan solo fuera un poco más mayor, sería prácticamente perfecta. Desde nombrar a la gata Yukino hasta lo que acabas de decir, eso ya es suficiente para constituir acoso sexual. Las puntas de sus orejas empezaron a ponerse rojas de nuevo, pero su rostro era feroz mientras advertía a Ibari que no dijera las cosas a la ligera. Estoy diciendo la verdad. Una chica tan guapa y que cocina también es prácticamente una especie en peligro de extinción. Yukino cogió sus palillos y le golpeó con ellos, negándose a dejarle continuar. No hables mientras comes. Esa es la etiqueta más básica. La elogió, y ella seguía sin estar contenta. Es tan difícil de complacer. Los dos comieron en silencio. Después de comer, reanudaron las clases particulares. Durante 2 días seguidos, Ibari pasó su tiempo bajo la supervisión de Yukino. Entre estudios, también salían a pasear. Era sencillo, pero también armonioso. Lunes. El club de baloncesto de la escuela secundaria Chiba. La respiración de Eikichi Nebuya se aceleró. Tenía la cara sonrojada y el sudor le cubría la cabeza. Antes de que pudiera recuperarse, Ibari se deshizo de su defensor y aceleró hacia la pintura. En cuanto sus cuerpos se tocaron, Eikichi Nebuya no pudo evitar soltar un rugido bajo. ¡Bang! Sus cuerpos chocaron en el aire y Ibari fue derribado de lado. Este tipo, Eikichi Nebuya, realmente era demasiado sólido. Sin embargo, Ibari logró meter el balón con éxito. Rey carmesí. Gritó para sí mismo, girando el cuerpo en el aire y buscando a la fuerza una oportunidad de gol en esas circunstancias. Swish. La bandeja de Ibari sumó 2 puntos. Casi al mismo tiempo, el miembro del club que actuaba como árbitro temporal en la banda pitó el partido para terminar el partido. 46-41. El equipo liderado por Ibari derrotó al liderado por Eikichi Nebuya. Ahora, cuando Ibari lideraba un equipo contra Eikichi Nebuya, ya no se trataba de perder más que de ganar. Se había vuelto mejor usando su cuerpo y su habilidad. Esto significaba que Ibari ya poseía un poder de combate al nivel de los reyes no coronados. Por eso Chiba Middle School había podido jugar tan fácilmente en esos 4 partidos de preparación anteriores. Su equipo ahora contaba efectivamente con 2 jugadores al nivel de los reyes no coronados. Maldita sea. Mis músculos realmente se han perdido. Eikichi Nebuya apretó los puños y rugió hacia el cielo, pareciendo cada vez más un hombre simio. Creo que deberías entrenar tu técnica de vez en cuando también. Si confías ciegamente en los músculos para jugar, tarde o temprano sufrirás. Cállate. Solo perdí contra ti porque mis músculos aún no están lo suficientemente entrenados. Si pudiera tumbarte a todos de golpe, seguro que no habrías hecho ese disparo. Lo que dijo tenía tanto sentido que Ibari no pudo encontrar la manera de refutarlo. Sin embargo, hay límites para el talento humano. La fuerza de una persona no puede mejorar infinitamente. Por supuesto que lo sé. Pero aún no he llegado a mi límite, ¿verdad? La técnica es algo que puedo entrenar cuando mis músculos alcancen su límite. Eres un caso perdido. ¿No podrías entrenar ambos a la vez? Ibari se rindió por completo. La obsesión de Eikichi Nebuya con los músculos ya había alcanzado un nivel patológico. En la obra original, se enfrentó a Teppei Kiyoshi en la escuela secundaria. Por su tono, definitivamente había sufrido bastante. Como resultado, después de que Eikichi Nebuya revisara todo, llegó a una conclusión. Sus músculos no habían sido entrenados lo suficiente, por eso perdió contra Teppei Kiyoshi. Muy bien, reuníos. Tras finalizar el partido, Hayato Takahashi no expulsó al equipo de inmediato. En cambio, hizo que todos se reunieran. Su primera frase hizo que todos se sobresaltaran. El calendario del torneo prefectural ya está fuera. Esta frase tenía otro significado. El torneo nacional estaba a punto de comenzar. Habían entrenado duro en el club de baloncesto durante un año entero, esperando precisamente ese día. No solo baloncesto. En la mayoría de los animes deportivos, muchos jugadores lloran amargamente tras perder un partido. No era porque fueran frágiles o les encantara llorar. El torneo nacional se celebraba solo una vez al año.
Desde el torneo prefectural hasta la final, todo el proceso duró solo unos 3 meses. Pero durante esos 3 meses, los jugadores necesitaban dedicar 9 meses completos de duro entrenamiento. Algunos jugadores incluso tuvieron que pasar un año, o incluso 3, antes de tener la oportunidad de salir a la pista. Todos anhelaban la victoria. Al ver lo impacientes que estaban los jugadores, Hayato Takahashi no los mantuvo en suspense. Este año, nos han colocado en la mitad baja del cuadro. Nuestro primer rival es Toei University Affiliated. Afiliado a la Universidad Toho, nombre completo escuela secundaria afiliada a la Universidad Toho. Era una escuela local bastante famosa en la prefectura de Chiba, que abarcaba la escuela primaria, secundaria y universidad. Los clubes de baloncesto de este tipo de escuelas tenían una característica. Los jugadores sentían un sentido muy fuerte de pertenencia a la escuela. Tras graduarse, muchos jugadores elegían avanzar directamente dentro del mismo sistema en lugar de elegir otra escuela. Por lo tanto, Toei University Affiliated tenía una base sólida para el club de baloncesto. Cada año, podía absorber miembros de sus clubes de baloncesto de nivel inferior. Independientemente de si tenían o no muchos jugadores talentosos, el tamaño de su club de baloncesto era definitivamente mayor que el del Instituto Chiba. Contaban con 60 miembros completos. Aparte de eso, había un punto más que debía mencionarse. Para garantizar el nivel general del equipo, el club de baloncesto de Toei University Affiliated utilizó las mismas tácticas desde la universidad hasta el instituto, la secundaria y la primaria. Esto permitió que muchos jugadores de primer año se integraran al equipo extremadamente rápido tras avanzar, sin problemas de adaptación. Debido al número de equipos, el formato de selección de la prefectura de Chiba era diferente al de regiones como Tokio y Kanagawa. Esas grandes regiones tenían demasiados equipos, por lo que generalmente se dividían en 4 grupos para competir. Los 4 equipos finales que se separaran de sus grupos jugarían entonces un torneo de todos contra todos para determinar las 2 plazas del torneo nacional. La prefectura de Chiba no tenía esa cualificación. Su número de equipos era solo la mitad que en la región de Tokio, y solo tenía una plaza en el torneo nacional. Por lo tanto, la selección del torneo prefectural de la prefectura de Chiba se dividió únicamente en la mitad superior e inferior del cuadro. Los 2 equipos que lograran escapar competirían por la única plaza de clasificación. Recuerdo que el año pasado solo les faltaban 2 partidos para llegar a la final de clasificación. No esperaba conocerlos tan pronto. Encuentro con la afiliada a la Universidad Toho en el primer partido. ¡Qué mala suerte! Los desafortunados son ellos. A Eikichi Nebuya no le importó en absoluto, su espíritu luchador se intensificaba. Eikichi tiene razón. Somos el equipo que se escapó de la prefectura de Chiba el año pasado. Y cada año, nos hacemos más fuertes. Recordad nuestro objetivo: dominar la nación. Retirados. Cuando os vayáis a casa, comportaos y no hagáis más práctica. Con el torneo nacional acercándose, en realidad no era el momento para entrenamientos duros. Si alguien se lesiona, la pérdida superaría la ganancia. En ese momento, el panel de misiones del sistema reaccionó. Misión opcional 1. Avance. Requisito de la misión: ayudar a la escuela secundaria de Chiba a abrirse camino y obtener la plaza de clasificación para el torneo nacional de la prefectura de Chiba. Recompensa de misión: probabilidades de lotería X2. Al mirar la notificación de la misión, Ibari se sorprendió gratamente por un momento. Pero al ver que la recompensa eran solo 2 oportunidades de lotería, cayó en pensamientos. ¿Es porque el equipo en el que estoy es muy fuerte? Ibari seguía inseguro por ahora, pero incluso la pata de un mosquito seguía siendo carne. Acepta. Tras aceptar la primera misión, siguió mirando hacia abajo. Esta vez, el sistema había renovado 2 misiones en total. Misión opcional 2. Lo mejor. Requisito de misión: participar en el Best 5 del torneo prefectural de la prefectura de Chiba y ser seleccionado como el jugador más valioso del torneo clasificatorio. Recompensa de misión: probabilidades de lotería X5. Efectivamente, el número de oportunidades de lotería estaba relacionado con la dificultad de la misión. En esta etapa, su nivel no era muy diferente al de Eikichi Nebuya. Además, era un recién llegado, lo que naturalmente le ponía un paso por detrás de Eikichi Nebuya durante la evaluación. Intentar arrebatarle el MVP a Eikichi Nebuya no sería fácil. A mí me gusta desafiar las cosas difíciles. Acepta. Ibari aceptó todas las misiones. Un avance y uno lo mejor. Ahora tenía un objetivo completamente nuevo.
No solo tuvo que liderar al equipo fuera del asedio de la prefectura de Chiba, sino que también debía superar a Eikichi Nebuya en rendimiento y ser elegido jugador más valioso del torneo prefectural. En cuanto al Best Five, si llegara a ser MVP, seguiría teniendo que preocuparse por no entrar en el Best Five. Tras finalizar las actividades del club de baloncesto, Hibari mandó a Yukino a casa como de costumbre y luego fue en bici a la pista para practicar más. No había escuchado ni una sola palabra de lo que dijo el entrenador, porque Hibari número 2 estaba monitorizando constantemente su estado físico en tiempo real. En cuanto su cuerpo tocaba la línea roja, lo detenía inmediatamente. Este entrenamiento continuó directamente hasta el día en que se inauguró el torneo prefectural. Hibari no había dormido bien hoy. Cuando una persona esperaba con enorme entusiasmo que algo pasara al día siguiente, entraba en ese estado de emoción. Hibari abrió su teléfono de tapa. La pantalla mostraba la fecha. Sábado, 1 de junio de 2006. El torneo nacional estaba finalmente a punto de comenzar. Había algo que admitir. Hibari no era una persona especialmente motivada. Eso se podía ver en sus notas escolares. Tras incorporarse más tarde a la sociedad, el horario de trabajo 996 también había desgastado su entusiasmo. Sentía que repetía el mismo día una y otra vez. Pero ahora, estaba lleno de pasión. Hoy es el combate inaugural, ¿no? Juega bien y no estés nervioso. Si el entrenador te deja empezar, eso demuestra que tienes la capacidad. Recuerda protegerte en la pista. Tu padre y yo te animaremos desde delante de la tele. Hibari estaba a punto de cerrar el móvil cuando apareció otro mensaje en la pequeña pantalla. Aunque no podía decir que tuviera sentimientos muy profundos por ellos, esas palabras tan simples y claras hacían que Hibari se sintiera bien. Después de preparar sus cosas, Hibari salió en bicicleta. Todos se reunieron en el colegio y luego tomaron un autobús hasta una arena polivalente local en la prefectura de Chiba para el partido. Cuando llegaron a la arena, ya estaba llena de gente. Como era fin de semana, la gente tenía tiempo para venir a ver el partido en directo. La prefectura de Chiba era un lugar rural, pero la gente local mostraba gran entusiasmo por el deporte. Tenían su propio equipo profesional de baloncesto y equipo de fútbol. Sus resultados simplemente no fueron muy buenos. Una región pequeña significaba un mercado pequeño. Los propietarios adinerados no veían con buenos ojos este lugar. Al no disponer de suficiente dinero para fichajes de jugadores, los equipos rondaban cada año las categorías medias y bajas. Pero la gente de la prefectura de Chiba, después de todos estos años, seguía yendo al recinto para animar a los equipos que amaban. Llevaban animando más de 10 o 20 años. Cuando llegaron al vestuario, la cara de todos los compañeros estaba llena de seriedad. Aunque habían ganado 4 partidos de preparación consecutivos y habían rendido excelentemente, como aficionados veteranos, todos sabían que los partidos oficiales y los de calentamiento eran muy diferentes. Era como los playoffs de la NBA y la temporada regular. Niveles de intensidad completamente diferentes. Sin mencionar que el rival de hoy, Toei University Affiliated, no era débil. Su base era incluso más profunda que la del Instituto Chiba. Cuando llegó el momento, Hayato Takahashi los llevó fuera del vestuario y a la pista para calentar. Más de 10.000 aficionados habían acudido hoy al recinto. En las gradas, 2 grupos de aficionados destacaban especialmente claramente. Vestían uniformes a juego y gritaban consignas como Chiba y Toho. Estas personas eran los aficionados de ambos equipos. Hibari miró al público densamente lleno en las gradas, y una oleada repentina de orgullo le invadió el corazón. Descubrió que realmente le gustaba jugar al baloncesto bajo ese tipo de protagonismo. Derrotar a un oponente bajo la mirada de más de 10.000 pares de ojos llenaba su corazón de una sensación de logro. Salió a la pista para calentar. Poco después, terminó el calentamiento y ambos bandos se acercaron al círculo central y tomaron sus posiciones. El jugador principal del rival se llamaba Akito Suzuki. Al igual que Eikichi Nebuya, era un jugador número 5. Esto demostró cuánto valoraba esta era del baloncesto a los jugadores interiores. Akito Suzuki medía 1,97 metros completos y su complexión parecía absurdamente fuerte. Incluso Eikichi Nebuya estaba claramente detrás de él en cuanto a modelo físico. Este era el tercer año de Akito Suzuki. En el torneo nacional del año pasado, promedió 17,5 puntos, 11,3 rebotes y 2,3 tapones. Su ventaja era su modelo físico. Tras entrenar durante 3 años en la escuela secundaria, su técnica también era muy completa. Su debilidad era el atletismo. No era lo bastante rápido y no podía saltar lo bastante alto. Con el silbato del árbitro, comenzaron oficialmente las preliminares del torneo nacional de la prefectura de Chiba de 2006.
El Akito Suzuki, de 1,97 metros, ganó la bola en suspensión. El base de Toei University Affiliated avanzó a un ritmo pausado, esperando a que Akito Suzuki estableciera su posición. Era la corriente principal de la época. Especialmente para los equipos cuyo núcleo era un centro, el ritmo era generalmente lento. Akito Suzuki se sentó en la pintura. Con su complexión situada en la zona restringida, llamaba especialmente la atención. El base de Toei University Affiliated lanzó el balón al área restringida según la táctica. Al segundo siguiente, Eikichi Nebuya se hinchó los músculos y se acercó a él. Su modelo físico no era tan bueno como el de Akito Suzuki, pero su fuerza central era genuinamente de primer nivel a nivel nacional. Sin embargo, Akito Suzuki no atacó 1 a 1 como la gente había imaginado. En cambio, aprovechó su ventaja de altura para observar toda la pista. También fue en ese momento cuando los jugadores exteriores de Toei University Affiliated empezaron a recortar desde ambos ángulos al mismo tiempo. Con un movimiento de muñeca, Akito Suzuki envió el balón al ala pívot del equipo, que lanzó un tiro de media distancia. Precioso. La técnica de Akito Suzuki es muy completa. No solo puede marcar él mismo, sino también conectar con el equipo. Así es. Tiene el cuerpo, la técnica y la visión. Es uno de los mejores centros de la prefectura de Chiba. He oído que programas famosos de baloncesto de instituto ya se han puesto en contacto con él. Algunos periodistas en la banda susurraban entre ellos. El ataque de Toei University Affiliated fue realmente precioso. No te precipites. Ve despacio, sé firme y no cometas errores. Gritó Ayato Takahashi desde la banda. El partido solo había pasado por una posesión y ya no podía quedarse quieto. Nada parecido había ocurrido en los partidos de calentamiento anteriores. Esta fue la diferencia entre los partidos oficiales y los partidos de calentamiento. Todo el torneo fue un cruel formato de eliminación al mejor de uno. Si perdías un partido, tenías que hacer las maletas e irte a casa. Si tenías la mala suerte de encontrarte con un oponente que explotaba de repente, mientras tu propia condición estaba mal, incluso un equipo más fuerte podía volcar en cualquier momento. Después, Chiba Middle School también lanzó el balón al área restringida. Eikichi Nebuya ignoró la diferencia de complexión, atrapó el balón y empezó inmediatamente a atacar 1 contra 1. La afiliada a la Universidad Toho claramente había venido preparada. Llevaban mucho tiempo esperando la fuerza hercúlea. Al ver a Eikichi Nebuya girar y volar como si fuera a hacer un mate, el ala pívot rival aceleró de nuevo hacia el área restringida y se unió a Akito Suzuki, destruyendo a la fuerza el mate de Eikichi Nebuya. Volved a la defensa. Más rápido. Ayato Takahashi siguió gritando. Al principio jugaban un poco pasivos. La afiliada a la Universidad Toho había organizado tácticas defensivas dirigidas específicamente a Eikichi Nebuya. Durante los partidos de preparación anteriores, Eikichi Nebuya también se había enfrentado a dobles marcas. Aún podía mantener un 50% de porcentaje de tiro en 1 contra 2, mostrando una habilidad individual extremadamente fuerte. Sin embargo, Akito Suzuki, de Toei University Affiliated, tenía altura y peso, lo que le daba un mejor efecto limitante frente a Eikichi Nebuya. Entonces, con otro ayudante colocado a su lado, ¿no estaría Eikichi Nebuya, a quien le habían arrancado el botón de pase, en problemas? Tras completar una posesión defensiva exitosa, Toei University Affiliated no se precipitó a contraatacar. Aún así, reorganizaron su ofensiva con ocio. Esta vez, Akito Suzuki siguió exigiendo activamente el balón hacia adentro. Sus compañeros de ambos equipos buscaron oportunidades para recortar. Era casi exactamente la misma táctica, aprovechando al máximo la habilidad de Akito Suzuki para jugar como centro. Akito Suzuki atrapa el balón en el poste bajo. Compañeros de equipo de ambos lados cortaron desde la línea de 3 puntos. Una táctica muy clara y directa. La oportunidad está ahí. El lado derecho del Instituto Chiba está abierto. Akito Suzuki pasa. Gran posibilidad. El comentarista local aplaudió la ofensiva de Toei University Affiliated. El entrenador principal de Toei University Affiliated también estaba muy satisfecho con sus tácticas ofensivas. Hoy usaría tácticas exquisitas para destrozar la defensa de sangre de hierro de Ayato Takahashi. El ala pívot rival atrapó el balón por el lado derecho, botó un bote y saltó. Con un leve movimiento de muñeca, lanzó el disparo. El ritmo del disparo era excelente, y sentía que casi con toda seguridad entraría. Como resultado, el balón de baloncesto voló a mitad de camino y desapareció de repente. El entrenador de Toei University Affiliated se giró para coger agua y prepararse para celebrar. Después de esperar mucho tiempo sin oír los vítores de los aficionados, en su lugar escuchó una explosión de jadeos.
Giró la cabeza rápidamente y descubrió que la pelota había aparecido de alguna manera en manos del número 5 del Instituto Chiba. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Antes de que Toei University Affiliated pudiera reaccionar, Ibari aceleró en el acto y corrió a toda velocidad. El poder de combate al nivel de los reyes no coronados seguía siendo bastante capaz. Aunque Ibari claramente se enfrentaba a un 2 contra 1 en la primera línea, Hayato Takahashi gritó desde la banda. Buena oportunidad. El entrenador de Toho de al lado se quedó atónito. ¿Desde cuándo un 2 contra 1 es una buena oportunidad? Pero pronto entendió por qué Hayato Takahashi había dicho eso. El jugador que llevaba el dorsal 5, Ibari, no mostró ninguna intención de frenar mientras atacaba su canasta con el balón. Justo cuando Ibari estaba a punto de chocar contra el guardia contrario. En ese segundo, el tiempo pareció ralentizarse. El oponente solo sintió como su visión se nublaba, como si una estela de rayo negro hubiera pasado de largo. Inmediatamente después, la figura de Ibari desapareció frente a él. Se ha acabado. Un cambio de dirección sin frenar. Dios mío. El comentarista se sujetó la cabeza con ambas manos. Este método de conducción era demasiado explosivo. Un cambio de dirección sin desaceleración en todo el trayecto. Imponía exigencias severas a la coordinación corporal, el equilibrio, la explosividad, el control del balón y muchas otras áreas. No tenía mucha técnica. Todo era talento. Una oportunidad 1 contra 1 bajo la canasta. Va recto, usando su cuerpo para apartar al último defensor y rematar la bandeja. La bola está dentro. Subarashi. El comentarista fue justo. Quien jugó bien recibió aplausos. Ibari aterrizó, y justo cuando se giró, vio a dos oponentes frente a él mirándole con la boca abierta. Al principio no había planeado hacer nada, pero de repente sintió que tenía que decir algo. Objetivamente hablando, tu defensa es tan blanda como un trozo de arcilla. Madre mía. Este chico era demasiado arrogante. Uno de los oponentes reaccionó, se acercó furioso y apoyó su frente contra la de Ibari. En Japón, humillar a un estudiante de último año fue extremadamente irrespetuoso. Primer curso, ¿qué acabas de decir? He dicho que tu defensa es aún más suave que el pequeño cuerpo de Yukino. Si no me has oído, lo diré de nuevo hasta que lo hagas. En cuanto salieron esas palabras, todos en el banquillo miraron a Yukino Shita con asombro. Esa frase parecía contener bastante información. La niña tenía la piel fina. Que la miraran así le sonrojaba la cara en el acto. Pero sabía que Ibari hablaba del gato en casa, no de ella. Bastardo. Yukino le maldijo en su interior, pero no respondió para rebatirle. Después de todo, cuando eran niños, realmente se habían abrazado e incluso besado, bastantes veces. Los jugadores de ambos equipos notaron el alboroto y corrieron todos a la vez, empujando y empujando mientras se insultaban. Sin embargo, su nivel de insultería no era muy impresionante y tenía poco poder letal. El olor a pólvora en el recinto se elevó de golpe. El árbitro pitó apresuradamente y separó a los dos grupos. Incidentes similares rara vez ocurrieron con otros equipos, pero no con el Chiba Middle School. El baloncesto de sangre de hierro de Hayato Takahashi dio a todo el equipo un aire de bandido. Si no quieres que tu año termine aquí, no dudaré en expulsarte del juego. El árbitro advirtió a este grupo de mocosos inquietos, especialmente a la gente del Chiba Middle School. Sus partidos siempre eran así de explosivos. Al final, el árbitro aplicó el mismo castigo a ambos bandos. Una falta a cada uno, sin tiros libres. 2-2. Ibari empezó la partida farmeando 2 puntos y un tapón con enfado. Como quería luchar por el MVP del torneo prefectural, definitivamente tendría que mostrar todas sus armas desde el primer partido. Para decirlo claramente, no solo tenía que ganar, sino que también tenía que producir una línea de estadísticas aún más bonita que la de Ikichi Neguya. Al principio, cuando el equipo jugaba de forma pasiva, Ibari utilizó un bloqueo de recepción y un contraataque 1 contra 2 para ayudar al equipo a empatar el marcador. El partido acababa de empezar y el marcador era solo 2-2. En apariencia, no afectaba al panorama general. Pero la actuación de Ibari en esa posesión elevó mucho la moral. No hubo repetición en el recinto, pero sí para los espectadores que lo veían por la televisión. Los aficionados locales vieron cómo Ibari atrapó el balón en el aire para un bloqueo, y luego cómo anotó un 1 contra 2 con ese cambio de dirección sin frenar. Durante un tiempo, los hogares de toda la prefectura de Chiba gritaron sorprendidos. Una casa reaccionó especialmente fuertemente. Takashi Mitsuashi miró a la persona en la tele, se frotó los ojos y echó un sorbo de agua en el acto. De Kyoukara Oreua. Una adaptación en acción real muy divertida de un manga. Muy recomendable. Ibari.
¿Por qué demonios este tipo está jugando al baloncesto? El actual Takashi Mitsuhashi aún no se había teñido el pelo de rubio, pero ya había tomado una decisión. Tras entrar en el instituto, se convertiría en un delincuente honorable. Entre ellos, Ibari era el segundo al mando que él mismo había seleccionado. Ya había pensado en cómo convencer a Ibari, tras graduarse de la secundaria, para que encontrara un colegio con él y se convirtieran juntos en los jefes. Y ahora Ibari se había ido a jugar al baloncesto. Traidor. Soltó un grito extraño, con muchas ganas de correr ahora mismo y exigir una explicación a Ibari. Pero cuando recordó que el juego seguía en marcha, solo pudo aguantarlo y después ir a interrogar a Ibari. En la cancha. Tras el bloqueo de recepción de Ibari y la anotación en contraataque, Toei University Affiliated se volvió mucho más obediente. El bloqueo de Ibari dejó una sombra en sus corazones y sembró la semilla del miedo. Akito Suzuki seguía exigiendo el balón en el área restringida, usando el juego de pies para deshacerse de Eikichi Nebuya y lanzarle un tiro a bocajarro. Sin embargo, bajo el abrumador contacto físico de Eikichi Nebuya, su disparo desafortunadamente rebotó en el aro. El instituto Chiba Mid le contraatacó de inmediato. Kaito, que tenía un gran apellido, llevó el balón más allá de media cancha y encontró directamente a Ibari en la banda fuera de la línea de 3 puntos. Porque el anterior impulso de Ibari sin desaceleración de cambio de dirección había dejado una profunda impresión en el rival. En cuanto el defensa vio que atrapó el balón en la línea de 3 puntos, dio un paso atrás para evitar que Ibari atacara de repente. Pero Ibari tenía más de una forma de atacar. Recoge el balón. Salta. Mueve la muñeca. Un jersey estándar de dominadas, cuya forma parecía haber sido atenuada tras innumerables repeticiones. Swish. El balón respondió cayendo a través de la red. Eres demasiado débil. Deja que la persona más fuerte de tu equipo me proteja. Aunque no importa quién venga. Ninguno de vosotros puede impedir que marque puntos de todos modos. Tras aterrizar, Ibari siguió hablando como si flores de loto hubieran florecido de su boca. Estaba decidido a convertirse en el jugador más rico de Lamba. Si su insulto no era elegante, ¿cómo encajaría con su estatus? La expresión del oponente se volvió pálida. Las palabras de Ibari fueron demasiado hirientes. ¿Qué quiso decir con dejar que venga tu persona más fuerte? ¿Estaba diciendo que yo era débil? Nunca había visto a un alumno de primer año tan arrogante. El entrenador principal de Toei University Affiliated sacó apresuradamente los materiales y los revisó. Ibari. Estudiante de primer año en la escuela secundaria de Chiba. Altura. 1,79 metros. Peso. 77 kilogramos. Posición. Ala pivot. Eso era correcto. Era ala pivot. Entonces, ¿por qué lanzaba triples con tanta claridad? Ibari dijo que la información en sus manos ya era historia antigua. En 2 meses, Ibari había crecido secretamente 1 centímetro más. Su altura había alcanzado ya los magníficos 1,80 metros y, durante este período de entrenamiento, su peso también había alcanzado los 80 kilogramos. El número 2 le había examinado y le dijo que en su tercer año de secundaria podría crecer hasta 1,90 metros. Esa altura se consideraba excelente incluso en Asia. 5-2. El toque de Ibari era abrasador. Anotó 5 puntos consecutivos tanto desde dentro como desde fuera, liderando al equipo para superar la puntuación. Su brillante actuación incluso eclipsó al jugador estrella de Chiba Middle School, Eikichi Nebuya. Principalmente porque, en el torneo nacional, no había muchos ala pivots que jugaran como él. Un jugador interior saliendo a penetrar con fuerza era una cosa, pero ¿por qué su triple también era tan bonito? Toei University Affiliated continuó intentando recuperar su ritmo. A continuación, Akito Suzuki continuó coordinando con sus compañeros, intentando usar el baloncesto del equipo para limpiar el instituto Chiba Middle School. Luchó ferozmente con Eikichi Nebuya bajo la canasta y luego usó el juego de pies para girar, dando la ilusión de que buscaba una oportunidad de disparo. Eikichi Nebuya no jugaba con trucos sofisticados. Simplemente usó su cuerpo para resistirle, negándose a dejarle acercarse a la canasta. Y en cuanto a probar, pasa si quieres. Este año, mi ayudante es tan fuerte que incluso yo tengo miedo. Durante el turno de Akito Suzuki, ya había encontrado un compañero de equipo que se cortaba. Su número 2 usó una pantalla para correr hacia el lado izquierdo de la línea de tiros libres. Al ver que el rival estaba a punto de lanzar un disparo de media distancia, Ibari se apresuró a farmear estadísticas, no, se apresuró a ayudar en defensa. Como resultado,
Justo cuando Ibari estaba a punto de saltar, el rival de repente retiró el balón y envió un pase de bote a otro compañero que cortaba por el otro lado al mismo tiempo. ¿El falso de este novato está realmente tan pulido? Ibari se negaba rotundamente a admitir que era porque sus propios fundamentos eran pobres que le habían engañado tan fácilmente para volar. Menos mal que sigo mejor. Rey carmesí. Boots. Ibari entró inmediatamente en bullet time, completando su movimiento en 0,5 segundos. El movimiento de pase del oponente era tan obvio en sus ojos en ese momento. Con un golpe, el oponente solo sintió como se le nublaba la vista. Ibari, que debería haber sido provocado por él para que saltara, en realidad apareció en la zona de adelantamiento. Como si se teletransportara, completó todo esto en 0,5 segundos. ¿Qué clase de velocidad de reacción es esa? El entrenador de Toei University Affiliated volvió a sorprenderse. Claramente había visto a Ibari a punto de saltar, pero al segundo siguiente cambió de movimiento. Esa reacción instantánea y capacidad de respuesta física eran realmente anormales. Roba +1. Tras el robo, Ibari lanzó inmediatamente un contraataque, y la reacción del rival tampoco fue lenta. Un 2 contra 3 en la zona de delante. Ibari atacó con fuerza el aro, atrayendo a dos defensores antes de despejar el balón en el último momento. Este pase le valió una ovación atronadora. Pero el compañero que recibió el balón se sentía amargado por dentro. Nunca había tenido conciencia de que debía atraparlo. Ibari ya había despegado justo ahora, y él mismo se había preparado para luchar por el rebote. Entonces, de repente, el balón voló por encima. Los pases de este discípulo de Mamba eran realmente imposibles de defender. No es que Ibari no quisiera atacarse a sí mismo. Simplemente había dos defensores delante de él, y no tenía la capacidad de Daiki Aomine para lanzar el balón de forma descontrolada y aún así lograrlo. Para evitar una pérdida de balón, naturalmente tuvo que pasar. Simplemente su atributo técnica no era lo suficientemente alto, haciendo que sus pases parecieran buenos pero carecieran de fiabilidad práctica. Por suerte, la bola seguía cayendo dentro. Como toda la atención defensiva del rival había estado puesta en Ibari, su compañero tuvo tiempo suficiente para ajustar su ritmo. Buen balón. Un precioso empuje y patada. Ibari encontró con precisión a su compañero libre y le dio el pase. Los jugadores de Toei University Affiliated fueron engañados por él. Nunca lo esperaron en absoluto. Sugoi. El comentarista local exclamó de muchas maneras. La actuación de Ibari durante este tramo fue simplemente deslumbrante. No solo contribuía tanto en ataque como en defensa, sino que también podía dar una asistencia muy precisa. Cubriendo el nombre del equipo, otros podrían pensar que era Shuzo Nijimura. 5 minutos después, el marcador había pasado a 16-9, con Chiba Middle School liderando por 7 puntos. Durante este periodo, Ibari y Eikichi Nebuya atacaron desde ambos lados, poniendo una carga insoportable en la defensa de Toei University Affiliated. De los 16 puntos totales de Chiba Middle School, Ibari anotó 6, Eikichi Nebuya 6 y el resto de sus compañeros solo 4. El entrenador principal de Toei University Affiliated no se quedó esperando la muerte. Pidió urgentemente un tiempo muerto. Hayato Takahashi no era el único nervioso. Él mismo estaba nervioso también. Nadie quería ser eliminado tan pronto. Salir en la primera ronda sonaba embarazoso. 6 puntos, un rebote, 2 asistencias, 2 tapones y un robo. Una actuación muy completa. Así es. La actuación de Ibari en estos primeros minutos ha sido asombrosa. Si una actuación como esta no puede conmoverte, entonces no tengo nada que decir. Sin duda, es un genio. Su combinación con Eikichi Nebuya podría traer el cambio que desean a Chiba Middle School. Durante el tiempo muerto, los dos comentaristas locales empezaron a bombardearle. Centraron su atención en Ibari. Esto no solo porque la actuación de Ibari fuera deslumbrante, sino también porque Ibari era un primer año este año. Los fans actuales aún no sabían lo suficiente sobre él, y todos sentían curiosidad. El tiempo muerto terminó. Ambos equipos regresaron a la pista. Tras el tiempo muerto, Toei University Affiliated seguía usando la misma táctica. Sin embargo, además de recortar, añadieron un pase más en el movimiento del balón. Ibari acababa de prepararse para dar un paso adelante y ayudar a defender, para ver si podía conseguir un tapón o un robo, cuando el rival no dijo nada y pasó el balón hasta la línea de 3 puntos. Swish. El disparo entró. Toei University Affiliated anotó un triple clave. Por muy fuerte que fuera la habilidad de King Crimson, Ibari no podía cubrir una distancia tan larga en 0,5 segundos. Al menos, no ahora.
Desde la escuela primaria, secundaria hasta la universidad, Toei University Affiliated compartía un mismo sistema táctico. La dirección general no había cambiado mucho, pero en los detalles siempre había ido mejorando. Los jugadores de Toei University Affiliated también creían que no había nada malo en su baloncesto. Esta puntuación elevó mucho su moral, y lograron una y otra vez con tiros exteriores, empatando el marcador de un solo golpe. La escuela secundaria Chiba parecía no tener respuesta para el estilo de juego de Toei University Affiliated. Ibari lo pensó y descubrió que si sus compañeros no podían interferir continuamente con el perímetro rival, realmente no podía quedarse cómodamente en el área restringida. Tras un 2 largo del rival, Ibari llamó a Eikichi Nebuya. Gorila, encárgate tú solo de su interior. No me llames gorila. Soy la maldita fuerza hercúlea. Eikichi Nebuya estaba muy descontento con este apodo. ¿Cómo es que el gorila es más guay que la fuerza hercúlea? Sin embargo, tras una pausa, preguntó. ¿Tienes un plan? Mientras tú puedas manejar su centro, yo puedo con su ataque. Vale. Yo cuidaré de él bien y bien. Por supuesto, esas no eran las palabras exactas de Eikichi Nebuya, pero traducidas, el significado era más o menos el mismo. De vuelta a la ofensiva. Eikichi Nebuya se abrió paso en un 1 contra 2 bajo la canasta y provocó una falta, anotando ambos tiros libres para 2 puntos. Toei University Affiliated no se precipitó. Aún esperaban lentamente a que Akito Suzuki estableciera su posición antes de lanzar su ataque. Mientras ejecutaban su táctica, el entrenador principal de Toei University Affiliated notó que Ibari había subido su posición defensiva. Se había retirado del área restringida para acercarse a la línea de tiros libres, intentando limitar nuestro disparo acortando la distancia. Demasiado ingenuo. Estamos afiliados a la Universidad Toho. En cuanto cayeron las palabras, la pelota en las manos de Akito Suzuki se despartió. El compañero que cortaba atrapó el balón y vio a Ibari acercarse. Sin decir una palabra más, pasó el balón a un compañero en la esquina fuera de la línea de 3 puntos. Estiraron al máximo la línea defensiva de Chiba Middle School. Como resultado, en el momento en que el jugador de Toei University Affiliated, que acechaba en la esquina de 3 puntos, atrapó el balón, Kaito se lanzó sobre el balón. Defendieron hasta la esquina. ¿Y qué pasa con la parte superior del arco y los puntos de 45 grados? Una mala premonición surgió de repente en el corazón de Toei University Affiliated. El jugador de esquina vio que no había buenas oportunidades para disparar, y Ibari también venía desde la línea de tiros libres para doblar su marca. No se atrevió a retrasarse y pasó inmediatamente a un compañero cercano en un ángulo de 45 grados. Aunque esta posición no estaba tan lejos como la esquina y no estiraba tanto la defensa, por muy increíble que fuera Ibari, no podía defender hasta aquí, ¿verdad? Si realmente puedes defender esto, llamo a la policía ahora mismo. Smack. Disparó, pero en cuanto el balón salió de su mano, Ibari lo sacó fuera del campo como un remate de voleibol. ¿Qué clase de cobertura defensiva es esa? El entrenador de Toei University Affiliated ya no pudo mantener la calma. Quería llamar a la policía. Aparte del córner, el ángulo de 45 grados fue el espacio más amplio que pudieron crear, pero ese pequeño monstruo destrozó el disparo. Se mudó antes. ¡Qué instintos tan agudos! Satsuki Momoi también había venido hoy a la prefectura de Chiba para ver el partido. Las preliminares para la región de Tokio y la prefectura de Chiba no entraron en conflicto, así que Momoi tuvo tiempo para venir. Había más de 300 equipos en la región de Tokio, mientras que la prefectura de Chiba ni siquiera tenía la mitad de tantos. El calendario de la prefectura de Chiba no era tan denso. Ha pasado poco tiempo, y Ibari-kun ha mejorado otra vez. Este tipo de anticipación defensiva no se podía ver en él antes. Sí, era una anticipación temprana. La habilidad del Rey Carmesí era borrado del tiempo, no detener el tiempo. Por lo tanto, Ibari solo podía usar la habilidad para permitirse moverse antes. Borró el tiempo que pasó corriendo hacia la esquina, dejándose ir directamente al ángulo de 45 grados, y así fue como desvió con fluidez el tiro del rival hasta el Océano Pacífico. Desde la perspectiva de Ibari, esto era solo un simple cambio de ruta porque él lo veía. Pero a ojos de los espectadores, su movimiento parecía increíblemente rápido. Era como un rayo de luz que de repente se refractaba, cambiando su dirección de carrera casi en el mismo instante en que el oponente pasaba el balón. Tenía el impacto de ver a un protagonista moverse a gran velocidad durante una pelea en un anime. Balón de banda. La posesión seguía perteneciendo a Toei University Affiliated. Tras sacar, jugaron con aún más cautela, vigilando cuidadosamente la posición de Ibari. Como resultado,
Cuando pasaron el balón a la esquina, el defensor de Chiba Middle School llegó de inmediato, obligándoles a pasar de nuevo y buscar a un compañero con mejor oportunidad. Pero hacerlo significaba volver a la cobertura defensiva de Ibari. Ibari se movió rápidamente desde la línea de tiros libres, captó el tiempo del pase del rival y apareció frente a él como la luz refractándose tras golpear un espejo. Esta vez, era aún más rápido. Ni siquiera le dio oportunidad al rival de disparar. Su palma era como una hoja afilada, cortando la pelota. Increíble capacidad defensiva. Subarashi. La cobertura defensiva de Ibari es asombrosa. Desde la línea de tiros libres hasta la línea de 3, todo está dentro de su rango defensivo. Precioso. Hayato Takahashi movió el brazo con fuerza. El tiempo de defensa de Ibari había sido perfecto, tan bueno que ni él mismo podía encontrarle fallos. Incluso con esos fundamentos tan pobres en el baloncesto, aún podía ejecutar una defensa de ayuda tan precisa. Cuando tu talento es lo suficientemente alto, realmente puedes hacer lo que quieras. El Instituto Chiba Middle School tuvo una oportunidad de contraataque. Los afiliados a la Universidad Toho se retiraron rápidamente en defensa. Incluso Akito Suzuki volvió de inmediato. Esta vez, planeaba defender directamente la canasta. La FIBA no tenía la regla defensiva de los 3 segundos, así que mientras acampara en la zona restringida, el ataque de la escuela secundaria Chiba se vería muy obstaculizado. Pero en ese momento, vio que Kaito de repente colocaba una pantalla sin balón. En el segundo siguiente, Ibari pasó rápidamente junto a Kaito y aceleró hacia la zona restringida. Al entrar en la pintura, Ibari recogió el balón para un tiro de corta distancia. Akito Suzuki dudó un momento, pero aún así salió a defenderse. Frente al brazo del oponente, Ibari activó inmediatamente su habilidad. Su movimiento de disparo original se retiró instantáneamente y se transformó en un pase. Con un silbido, Ibari golpeó con fuerza el balón contra el área restringida. Cuando Eikichi Nebuya atrapó el balón, solo había una persona a su lado. No hacía falta decir nada más. Aplastadle. Mate de músculo. Con un rugido, el gorila golpeó violentamente el balón contra el aro con ambas manos a través del defensor. Conexión preciosa. La defensa de Toei University Affiliated tiene un gran problema. No es que su defensa tenga un problema. Es más bien porque no pueden evitar que Ibari derrote a su hombre. Se está metiendo en zonas peligrosas con demasiada facilidad. De hecho, fue demasiado fácil. El entrenador principal de Toei University Affiliated también descubrió este problema, pero no era su problema. Era problema de Ibari. Su capacidad ofensiva había superado por completo el alcance que Toei University Affiliated podía manejar. Sin otra opción, solo podía pedir otro tiempo muerto. En cuanto los jugadores bajaron, golpeó fuerte el tablero táctico y dijo: da doble marca. Si una persona no puede detenerle, usa 2. ¿Y qué pasa con Eikichi Nebuya? Akito, tú encárgate de él. No me importa qué método uses. No dejes que anote fácilmente bajo la canasta. Toei University Affiliated ahora jugaba de forma muy pasiva. Ibari y Eikichi Nebuya fueron jugadores que necesitaron dobles marcaciones. Pero solo había 5 jugadores en la pista. No podían hacer doble marcador a ambos a la vez, o darían oportunidades abiertas a los otros jugadores de Chiba Middle School. Solo podían atacar la amenaza mayor. Esto es realmente extraño. Momoi frunció el ceño. Cuanto más observaba, menos entendía a Ibari. Claramente, todo tipo de áreas parecían bastante pobres, y había muchas cosas que necesitaba mejorar. Sin embargo, los resultados que obtuvo fueron excelentes. Había algo irracional en él, como Daiki Aomine. En otras palabras, ¿Ibari-kun es un genio al nivel de Dai? La niña se sobresaltó con su propio pensamiento. Su amiga de la infancia era actualmente la estrella de Teiko, una super máquina de anotar. Si Dai conoce a Ibari-kun, probablemente estará muy contento, ¿no? Fuera de la pista, Eikichi Nebuya y Ibari chocaron las manos celebrando antes de sentarse en el banco para beber agua y secarse el sudor. Después, pueden hacerte un doble equipo. Ya les has asustado. Sin embargo, aún así pondré la pelota en tus manos. Si te atacas o pasas depende de ti. Hayato Takahashi le dio a Ibari el mayor grado de libertad. Era equivalente a darle luz verde ilimitada. La actuación de Ibari durante este tramo fue demasiado poderosa. Ataque, defensa, asistencias, parecía capaz de todo. El oponente no era tonto. ¿Cómo podían dejarte jugar cómodamente para siempre? En realidad, no había villanos tan tontos, ni tantas escenas de bofetadas. ¿No viste que el tipo que chocó con Ibari al principio ahora se comportaba honestamente después de haber sido derrotado?
Si no te hacen un doble equipo, entonces convierte su defensa en un colador. ¿Entendido, entrenador? Pues subid a la pista. El corazón de Hayato Takahashi se llenó de orgullo. Los hechos demostraron que un motor de un solo núcleo simplemente no funcionaba tan rápido como uno de doble núcleo. El tiempo muerto terminó. Efectivamente, Ibari fue atacado a doble por el rival de inmediato. Cualquiera podía notar que el manejo del balón de Ibari no era bueno, y su conducción tenía solo un movimiento: acelerar en línea recta. Sin embargo, Toei University Affiliated simplemente no pudo quitarle el balón. Cada vez que intentaban robar el balón, Ibari esquivaba de una forma extraña, y solo podían mirar impotentes como Ibari entregaba el balón a un compañero libre. ¡Boom! Eikichi Nebuya volvió a anotar bajo la canasta ante Akito Suzuki. Aunque estaba en desventaja en tamaño, en un 1 contra 1, Eikichi Nebuya no tenía miedo en absoluto. Inmediatamente después llegó la ofensiva de Toei University Affiliated. Al darse cuenta de que el Instituto Chiba no le iba a marcar por doble, Akito Suzuki empezó a retroceder tranquilamente bajo la canasta. Aunque no pudiera superar la fuerza anormal del núcleo de Eikichi Nebuya, seguía teniendo juego de pies. Su velocidad no era rápida, pero había recibido entrenamiento de élite desde la infancia y sus habilidades bajo la canasta eran muy buenas. Con ritmo y juego de pies, logró sacudir una posición, saltó y se preparó para lanzar una clavada potente que sorprendiera al oponente. Como resultado, smack. Ibari se abrió paso de nuevo en la zona restringida y destruyó el mate del oponente. Tampoco mostró piedad con sus palabras. ¿Qué haces, saltando así? El juego de pies de Akito Suzuki bajo la canasta estaba realmente refinado, pero su velocidad de pies era demasiado lenta. Ibari completó fácilmente su recuperación en defensa. La cara de Akito Suzuki se sonrojó. En su corazón, odiaba y temía a Ibari a la vez. El primer cuarto ni siquiera había terminado, y Ibari ya había farmeado 3 bloques y 2 robos de ellos. Cada vez que ahora atacaba la afiliada a la Universidad Tono, tenían una ilusión. Ese número 5 al otro lado definitivamente los estaba observando. Fue aterrador. Eikichi Nebuya y los demás estaban muy tranquilos. Todo esto era rutina. 3 manzanas. ¿Y qué? A juzgar por las estadísticas de Ibari en el calentamiento, si no conseguía al menos 5 tapones en un partido, ni siquiera contaba como nada. Aunque tampoco entendían por qué la conciencia defensiva de Ibari era tan pobre, aún así podía producir estadísticas tan hermosas. Es Ibari otra vez. Hoy es simplemente el escudo más fuerte del Instituto Chiba. Dios mío, 3 bloqueos y 2 robos en un solo cuarto. Ya ha destruido 5 de las posesiones ofensivas de Toei University Affiliated. En medio de los apasionados gritos del comentarista, el Instituto Chiba ya había atacado. La táctica seguía siendo la misma que antes. Kaito regateó más allá de media cancha, encontró la oportunidad adecuada y entregó el balón a Ibari para que lo procesara. Ibari se transformó en una excavadora de la marca LBJ. Su cuerpo de 80 kilogramos le permitía avanzar como un toro furioso. El guardia rival medía solo 1,76 metros de altura y su peso era 5 kilogramos menos que el de Ibari. Si a eso le sumamos su falta de fuerza, fue aplastado sin ningún temperamento. El entrenador principal de Toei University Affiliated sintió dolor de cabeza al ver. Su número 4 podía resistir a Ibari. Su altura y peso coincidían. El problema era que su velocidad era demasiado limitada y le vencían de un solo paso. Lo repetí una y otra vez, pero seguía siendo el mismo problema. ¿Era este cabrón realmente un jugador interior? ¿Qué número 4 adecuado inició cada ataque desde el perímetro? El primer cuarto terminó. Chiba Middle School lideraba a Toei University Affiliated por 24-13 por 11 puntos. Ibari anotó 9 puntos en un solo cuarto, mientras que Eikichi Nebuya anotó 8. El motor de doble núcleo sumó 17 puntos en el cuarto. Si Toei University Affiliated no puede resolver los problemas de Ibari y Eikichi Nebuya, este partido va a ser muy problemático. Así es. Las 2 estrellas gemelas de Chiba Middle School se han llevado la mayoría de los puntos del equipo. Si siguen dejando que marquen así, el partido será extremadamente difícil. Los 2 comentaristas ya estaban siendo lo suficientemente diplomáticos. Lo que realmente querían expresar era que si Toei University Affiliated no podía enfrentarse a esos 2, definitivamente perderían este partido. El entrenador principal de Toei University Affiliated también estaba reflexionando sobre este difícil problema en este momento. La zona de anotación de Eikichi Nebuya estaba en el área restringida, y Akito Suzuki aún podía contenerle un poco. Pero ese maldito Ibari, que estaba escrito en los materiales como número 4 pero no hacía más que trabajo de perímetro, era un poco difícil de manejar.
Primero, no había ni un solo jugador en su equipo que pudiera igualarle. Su número 1 y número 2 tenían velocidad pero no cuerpo. Sus alturas rondaban los 175 centímetros. Sus dos jugadores interiores tenían el físico para mantenerse al ritmo, e incluso ventaja en altura, pero su velocidad no podía seguir el ritmo. Simplemente era un bicho. Tras pensarlo, solo el alero pequeño del equipo apenas pudo contenerlo. Yuta, tú eres